La paleografía es la ciencia encargada de descifrar las escrituras antiguas y de analizar su evolución. En las facultades de Historia, la paleografía ocupa un lugar cada vez menos relevante, de modo que la formación ha de hacerse a través de cursos y seminarios complementarios a los programas obligatorios, y todo ello acompañado de una intensa actividad práctica, porque claro, aprender a descifrar manuscritos que pueden tener cientos de años de antigüedad es un ejercicio laborioso que requiere paciencia, tiempo y seguramente una buena vista. En 1982, Eusko Ikaskuntza puso en marcha un programa de trabajo para ir transcribiendo y publicando la documentación vasca de la Edad Media. Más de 40 años después y con 156 volúmenes editados hasta hoy, la colección Fuentes Documentales Medievales del País Vasco es la más nutrida de cuantas edita la Sociedad de Estudios Vascos y sigue adelante conforme a la idea que motivó su creación. Aunque los tiempos han cambiado y cada vez es más difícil encontrar a personas realmente expertas en esta labor de la paleografía. Hoy nos introducimos en esta cuestión en la sección de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre. ¿Qué tal, Gabón, Juan? Gabón, Eva. Y con una invitada que se dedica a la paleografía. Efectivamente, una de nuestras grandes expertas en este tema, sin ninguna duda, y además directora de la colección que has citado, Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, desde el año 2006. Se trata de Rosa Yerbe Iribar, doctora en Historia, está especializada en Historia del Derecho, Historia Medieval y Paleografía y Diplomática españolas. Lleva 46 años de docencia a sus espaldas, que se dice pronto, y aún hoy imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco. Y en paralelo investiga sobre temas histórico-jurídicos y relacionados con la documentación. Bueno, cualquiera que quiera conocer su bibliografía extensísima, como autora, como editora, no tiene más que asomarse a su web y se quedará realmente sorprendido de la capacidad de trabajo que tiene Rosa Yerbe. Gabón, Rosa. Gabón, Gabón, Juan, Gabón. Bueno, para los que no somos entendidos en la materia y podamos esto valorarlo debidamente, Rosa, ¿qué importancia tiene que se transcriban y que se publiquen documentos públicos o privados pues de hace 500 o 600 o más años que están, digamos, dormidos en nuestros archivos? Pues es una importancia vital, Juan. Es una importancia vital porque hoy la gente no sabe leer esa documentación. Y si queremos conocer nuestro pasado, se habla mucho de nuestra identidad, una identidad que se intenta buscar en el presente y en el futuro, pero nuestra identidad está en nuestras raíces. Y siempre digo, y empiezo siempre el curso con mis alumnos, lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Tenemos que acudir a esas fuentes primeras que nos ofrece la documentación en nuestros archivos para poder hacer todo tipo de estudios. Sin ellas no podemos conocernos. Fuentes, por otra parte, que como tú has señalado a más de una ocasión, es importante conservar esos documentos, porque en el pasado se han cometido auténticas atrocidades. Cuando no se valora una cosa, no se aprecia, se desprecia, y lo único que se quiere es limpiar espacios para cubrirlas con otras que son menos importantes. Se han encendido chimeneas en las escuelas, ahora ya no, pero cuando estaban las chimeneas en las escuelitas, en los ayuntamientos, se han solido encender con los documentos antiguos de esos pueblos. Entonces, de alguna manera hay que despertar la conciencia de que es la memoria histórica de esa comunidad y no se puede despreciar. Hay que amar. Lo que no se conoce no se ama y no se defiende. Esto afecta también a los archivos privados, ojo. Por supuesto que sí. Claro. Se han encontrado y se ha hecho una tesis doctoral estupenda que se está publicando ahora sobre Juan de Necolalde en una documentación que había en una casa que se había abandonado, se ha comprado por otras personas y en el armario estaba la documentación de la familia. Hay una familia que desde el siglo XVI, de Nurrechu, pues tuvo una proyección política europea fundamental en tiempos del conde duque de Olivares y de Carlos IV. Entonces, Felipe IV. Entonces, esa documentación es importantísima porque todos tenemos nuestro archivo, ya sea nuestro testamento, nuestra compra del piso, todos vamos haciendo una documentación. Entonces, si esas personas han hecho una actividad pública, del tipo que sea, nos interesa a todos porque ellos tienen esa información de relaciones sociales, de la política del momento, en fin, todo lo que ellos han vivido y están reducidos y recogidos en esa documentación. Las fronteras entre las edades históricas a veces pueden ser difusas. ¿Qué criterio se aplica para acotar la Edad Media en Baskonia? O sea, ¿cuáles son los documentos más antiguos y los más tardíos en esta colección de fuentes documentales medievales? Mira, la documentación más antigua es clara. La documentación más antigua ha sido la del monasterio de San Bartolomé,
de San Sebastián, porque esas monjas vinieron en el siglo XII a San Sebastián desde Navarra. Se fundó por una fundación navarra. Entonces, esa documentación es la más antigua de Guipúzcoa y es la más antigua de San Sebastián. Y tenemos la suerte de que las monjas han tenido la suficiente conciencia del valor de esa documentación que han logrado salvar, a pesar de la cantidad de veces que han tenido que salir del monasterio de Donostiarra antes de ir a vivir a Astigarraga, pues cuando tenían que salir porque venían los franceses y se aposentaban en el monasterio, etcétera, ellos sacaban esos pergaminos, esos documentos antiguos. Han perdido más modernos, pero esos mantienen. ¿Y dónde están ahora? En el archivo diocesano. Ellas van a marchar de Guipúzcoa porque ya son muy poquitas y han querido dejar ese patrimonio que es de todos, ellos entienden que es de todos, en San Sebastián, no quieren llevárselo fuera. Entonces, esa es la documentación más antigua. Luego ya no. ¿De Guipúzcoa? Sí, de Guipúzcoa. ¿Del País Vasco cuál sería? Bueno, del País Vasco, digamos que en Navarra hay documentación más antigua. Vale. Tiene unos monasterios muy antiquísimos, ¿verdad? Y entonces, si tocamos Navarra es que nosotros somos más pobrecitos, dependimos de Navarra en nuestro momento. Pero siendo la más antigua, luego hay unas lagunas muy grandes, en general en los 3 territorios. Y la más moderna que hemos transcrito ha sido pues del siglo XVI, porque parte de la documentación era dentro de nuestro periodo histórico y no queríamos cortar el documento. Pero bueno, empezamos transcribiendo entendiendo que la Edad Media acababa en 1500. Y sin embargo hicimos un replanteamiento posterior y dijimos, bueno, pero es que todavía en 1501, 1502 hay muchos elementos medievales. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Y dijimos, bueno, pues vamos a llegar hasta la muerte de Fernando y hemos alargado hasta 1520. Con lo cual, hay libros, los primeros, que transcribían nada más hasta 1500 la documentación y luego ya se han ampliado en otros volúmenes para completar hasta 1520, que es la fecha en principio tope que hemos colocado en nuestra documentación. Ser una arbitrariedad, es que evidentemente, como es arbitrariedad hablar de edad media o de contemporánea, por supuesto, ciertamente hay hitos, ¿verdad?, que permiten un cambio u otro y se entiende que ha habido un cambio. Pero no son cambios radicales, no es una revolución francesa donde hay corte de cabezas y empieza una época totalmente distinta porque prescinden de todo lo anterior. Entonces, necesariamente para entender el siglo XV hay que conocer el comienzo del XVI y entrar a otra época porque todavía viven las personas y tenemos muchas noticias de esa época en esa documentación. ¿Y las lenguas de los documentos cuáles son? Sí, fundamentalmente es el castellano porque era el idioma oficial. Hay algo en gascón que transcribió Ciervide fundamentalmente, ¿verdad? Pero es el castellano. Otra cosa es la grafía, porque la grafía navarra es distinta a la castellana. Entonces, quien tenga que transcribir la documentación navarra, la verdad, pues tiene que ser un especialista. Algo he hecho yo, pero yo domino sobre todo la documentación castellana en cualquier época. O sea, la paleografía tiene también especificidades regionales, digamos. Claro, y no digamos la catalana, no digamos que, aparte del idioma que puedan tener ahí, que ya la forma de escribir. Claro, la grafía es distinta. Y bueno, ya, como ha dicho antes Eva, la colección ha alcanzado 156 tomos hasta la fecha de hoy. Pero claro, yo tengo leído que cuando comenzó, hace 42 años, muy pocos creían que se podía llegar a sacar un tal volumen de legajos de la Edad Media, ¿no? Entonces, Rosa, te quería preguntar, no sé si la comparación es adecuada, que un archivo quizás es algo como así parecido a un yacimiento arqueológico, que uno hace una cata, excava y hasta que no lo hace no puede saber exactamente lo que contiene. Y más cuando empezó la colección, Juan. Más porque no había ni catálogos, había muchos archivos totalmente desordenados. Ahora ha habido un movimiento de organización, de catalogación y ahora ya se puede conocer un poquito mejor qué es lo que contiene cada archivo. Pero hasta entonces era entrar y ordenar tú misma en muchas ocasiones a ver qué documentación podías encontrar. Entonces ha sido una aventura en estos 40 y pico años, una aventura enorme y todavía queda mucho trabajo por hacer. Eso hablaremos enseguida, sí. En la presentación de la colección se dice que la metodología utilizada en las ediciones a veces es histórica y en ocasiones paleográfica, según la elección de los propios investigadores. ¿Esto qué significa? Es bien sencillo. Mira, la transcripción paleográfica pura es coger la escritura tal y como está, desarrollar las abreviaturas indicando qué partes están abreviadas y mantener la misma grafía pero puestas ya en letras de máquina, letras de imprenta, sin acentuar, sin puntuar, tal y como está el documento, pero plasmándolo en letra de máquina. Y sin embargo la transcripción histórica, digamos, es
facilitar al lector el entendimiento de esa documentación que se entiende, yo entiendo, que mejor que el que está transcribiendo no la va a entender. Es decir, hay palabras que si no acentúas tiene un sentido u otro. Hay palabras que si no pones la puntuación correspondiente, pues también le puede cambiar el sentido. Entonces, en esas pequeñas cositas se puede meter el cambio, pero desde luego manteniendo lo demás, las BSVs, lo que hoy consideramos faltas de ortografía, eso hay que mantener porque las normas ortográficas son del siglo XVIII, con la Real Academia de la Lengua. Lo único que se suele hacer es, si el documento tiene, porque no se distinguían bien, una V o una U, pues ponerle la V o la U que le corresponde para poder entenderlo. Pero son pequeños cambios que no altera en modo alguno sustancialmente el documento y facilita enormemente a quien se adentra a leerlo para sacar luego lo que quiere, el conocimiento del mismo. O sea, que digamos que en una metodología histórica hay un trabajo de edición ya de partida, hay un pequeño trabajo de edición. De ¿no? interpretación, digamos, para facilitar el conocimiento, la lectura más adecuada del texto que tienes delante. Y Rosa, el otro día, a raíz de esta charla que estamos teniendo hoy contigo en la asamblea de Eusko Ikaskuntza de socios, llamaste la atención sobre la desaparición de la paleografía como disciplina académica, ¿no? Y las consecuencias que esto puede acarrear para un trabajo como el que venimos también hablando ahora, se viene desarrollando en la sociedad desde 1982. Entonces yo, después de oírte aquel día, yo me pregunté, nos está diciendo Rosa que quizás podría llegar un día en que los documentos medievales no transcritos se queden, digamos, que mudos por falta de paleógrafos. Eso puede ocurrir, pero a mí eso me preocuparía, pero el documento estaría, para el que viniera con otros tiempos, ¿verdad?, que tuviesen la sensibilidad de volver atrás, otra vez la mirada. A mí me apura sobre todo que desaparezcan, porque cuando desaparece un documento ya no hay forma humana de rescatar la información, mucha, poca, importante o no, que tiene ese documento. Entonces, incendios, robos, hay muchas formas de hacer desaparecer por incuria o por circunstancias, ¿verdad?, el documento. Entonces, mientras esté, ahí está. Pero bueno, cuanto antes demos a conocer, los estudios que se vayan a hacer van a estar más consolidados, porque la gente, los que no saben paleografía o los que no se atreven a entrar en este mundo, que no es fácil, lo que hacen son refritos en muchas ocasiones, es repetir errores que otros han cometido porque no acuden al documento original. Y de esta manera, pues acude al documento, saca tus conclusiones sin estar pendiente de qué han dicho otros y dándoles un valor de autoría moral que no siempre tienen. Ese es mi fundamento. Y dije esto en Eusko Ikaskuntza ciertamente porque acabo de cumplir 70 años. Entonces, ahora yo sé que estoy empezando la carrera contrarreloj. Entonces, yo no sé mi salud cómo va a ser, hasta dónde voy a llegar en esta carrera, y soy una enamorada del documento, valoro enormemente la información del documento y considero que hay que hacer un esfuerzo por, al menos mientras yo pueda actuar, porque yo no veo en mi entorno que haya personas sensibles y, digamos, generosas, porque esto es generosidad también. Nadie se hace rico por estos trabajos, ni mucho menos. Que esté dispuesta a echar por delante, todavía hay colaboradores dispuestos a trabajar, que no se hace rico nadie, porque cobramos poquito por el trabajo de transcripción. Entonces, es para sufragar gastos de viaje, papel, luz, en fin, los elementos fundamentales. Entonces, si no aprovechamos este tiempo donde todavía puedo impulsar, quedaría el proyecto inacabado. Nunca se acabará, lo hablaremos, pero en principio quedan cosas pendientes y yo lo que necesito es ayuda institucional. No puedo embarcar a las personas a un trabajo sin pagarles mínimamente y luego sin prometerles que eso salga a la luz. Y eso es un costo que yo no puedo abordar personalmente, ni puedo embarcar a nadie sin sufragar los gastos que pueda tener. Sí, totalmente de acuerdo. Voy a introducir la cuñita tecnológica. Hace poco, un par de semanas, estuvo en el programa un arqueólogo que suele realizar investigación en Pompeya y en Herculano y nos citó pues esa maravilla de la tecnología, cómo la inteligencia artificial ha podido descifrar el contenido de papiros carbonizados hallados precisamente en la villa de los papiros de Herculano. ¿Puede la inteligencia artificial ser un futuro aliado del trabajo paleográfico?
Bueno, a nosotros la tecnología nos ayuda mucho, ¿eh? Hace 40 y pico años, cuando empezamos, andábamos con la máquina de escribir y los textos mecanografiados llevábamos a la imprenta y la imprenta tenía que picar y teníamos que corregir y bueno, era muy lento y muy costoso. Gracias a los ordenadores ahora la transcripción es mucho más ágil y se lleva el documento ya transcrito a la imprenta, te lo componen en galeradas y lo corriges y bueno, se pueden hacer índices y se pueden hacer cosas y ahora los libros van con índices que te facilita la búsqueda al menos de topónimos y de personas. Entonces, si la tecnología es buena, sí, sobre todo es buena por esa facilidad que nos ha aportado y sobre todo porque ahora se pone en red. Y este trabajo no queda en casa. Este trabajo se difunde por todo el mundo. Entonces, fíjate que se han hecho grandes colecciones, sobre todo en León, y se han hecho grandes colecciones, sobre todo en Ávila, donde las diputaciones de uno y otro pusieron muchísimo dinero sobre la mesa y se terminó el trabajo. Aquí necesitamos esa ayuda. La inteligencia artificial, yo no sé lo que va a dar de sí. Yo prefiero no esperar. Y el trabajo artesano hay que valorar. Porque a la inteligencia artificial también habrá que supervisar. Sí, prefieres que se sigan formando personas. Exacto. Y luego ya veremos qué herramientas utilizamos. Exacto. Las herramientas al servicio de las personas. Eso es, las personas que supervisarán, pero tiene que haber esa formación. Y cuanto antes avancemos y más avancemos, mejor, que no se sabe lo que va a pasar con esa inteligencia artificial. Pues hagamos balance. Rosa, ¿cuánto se ha avanzado en este trabajo? Y algo nos has apuntado en este trabajo rescate de la documentación de la Edad Media en los distintos territorios de Baskonia. ¿Y qué sería lo principal que aún queda pendiente? Mira, así a grosso modo te voy a decir. Vizcaya, según Engeruzabala, que fue el anterior director, estaba todo hecho ya. A mí me gustaría cotejar un poquito a ver si es verdad, pero bueno, se trabajó no solamente la documentación que estaba dentro del territorio vizcaíno, sino también el registro general del sello y alguna documentación de Simancas que también era referente a Vizcaya. Álava ha avanzado muchísimo, pero solamente tenemos una persona que está trabajando ahí con empeño, que es Felipe Pozuelo. Entonces, él ha llegado a estar bastante desmoralizado porque se ha encontrado sin apoyo moral y económico y que los libros se entregan y no salen. Y, bueno, pues en los últimos libros hemos sacado de Álava para que él siga haciendo, porque tiene que moverse por todas las cuadrillas buscando esa documentación. Entonces es costoso. Hace poco se ha publicado la documentación de Vitoria por otras personas, no solo que habrán cobrado, porque nosotros no teníamos esos apoyos, lo demás hubiésemos entrado en equipo también a Vitoria. Bueno, está hecho y está hecho. Nos queda en Guipúzcoa aparte. Nos queda, por ejemplo, ahora quiero abordar, bueno, se está haciendo Rentería, que está bastante adelantado, y a ver si puede terminarse este año para el año que viene. Nos quedan segundas partes de algunos pueblos y nos queda todo Azpeitia. Y Azpeitia tiene una documentación medieval enorme, mucho pergamino y bastante deteriorado en muchas ocasiones, porque estaba en la gámbara, caían las goteras y aquello pues penetró en el documento, en el pergamino y pues destrozó. Lógicamente el enemigo del documento y la materia escritoria es normalmente la humedad. Entonces, esos son grandes archivos y luego un repaso general para ver esas segundas partes, pero está bastante adelantado. Luego nos quedaría la documentación privada, que hay importantes familias, lógicamente nos quedarían los protocolos notariales, porque tenemos, gracias a Dios, protocolos notariales del siglo XV también. Habría que buscar otra forma de trabajo, porque transcribir los protocolos no me daría la vida, pero bueno, resumiendo y cogiendo lo fundamental, pero también forma parte de esa historia que es el siglo XV y parte del XVI. Y luego archivos monacales están prácticamente trabajados, nos quedan algunos, pero están prácticamente trabajados en Navarra. Y Parralde hemos querido abordar también, tenemos el inventario hecho, pero no encontramos personas ni dinero. Entonces, bueno, pues aquello también es País Vasco, aquello también es Baskonia, y Navarra es un mundo. Entonces sí se ha hecho cosas. Y de aquí, después de abordar y trabajar estos territorios, nos quedaría dar el salto fuera. Valladolid, Madrid, París, Londres, fundamentalmente estos grandes fondos documentales. Parte de fondos exteriores sí se han hecho, Simancas, ¿verdad? Sí, parte, pero aquello es un mundo, aquello hay que peinar también. Y no olvidemos los procesos
Los procesos, que son riquísimos, están en Valladolid también, la Chancillería. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un pleito, cuando llega a la última instancia, como es la Chancillería de Valladolid, llevas toda la información y hay muchos documentos originales allí metidos en los procesos. Hay que peinar, hay que buscar. En fin, necesitamos recursos. Una profesión que necesita relevo generacional, clarísimamente, y recursos. Lo ha comentado Rosa Ayerbe, que algún día necesitará un merecido descanso. Aunque le apasione su trabajo, pero... Sí, no, ella no está por el descanso, ¿eh? No, ya la veo, no. pero... Bueno, no la veo, pero la escucho, pero... Sí, pero bueno, que yo creo que ha quedado muy claro la importancia que tiene el trabajo que se realiza en esta ciencia y cómo hace falta que haya más especialistas y más recursos para formar especialistas y para que luego puedan desarrollar su trabajo, evidentemente. Una nota final, Juan, porque claro, todo esto que nos ha contado Rosa se puede consultar, evidentemente. Evidentemente, como bien ha dicho Rosa, es lo interesante de las nuevas tecnologías, ¿no? Que tenemos a golpe de clic nada menos que 156 tomos de la colección Fuentes Documentales Medievales del País Vasco para libre acceso a cualquier persona que entre en la web de Eusko Ikaskuntza. Puedes cotejar, buscar por palabras, por conceptos, por pueblos, por localidades, por archivos, por apellidos, exacto. Que a lo mejor podemos buscar el pleito que pusieron a nuestro tatarabuelo, no sé, hombre, por será algo, ¿no? Será muy moderno tu tatarabuelo, no estará del siglo de la Edad Media. Vamos a retroceder 4 o 5 siglos. Muchos tatas. Muchos tatas y irabuelos y sí, ¿por qué no? Pues alguien que tenga tiempo y ganas y sobre todo un amor por la historia evidente, qué maravilla, qué tesoro el que tenemos aquí en estas fuentes documentales medievales del País Vasco. Pues Rosa Ayerbe, que a lo mejor en 5 años te llamamos y sigues ahí al pie del cañón, pues ojalá, si es por gusto, pues, ojalá. Es que ricasco, soy de las que digo que más joven no voy a ser. Ni tú ni nadie. Entonces, todo lo que pueda hacer mientras tenga salud y bueno, pues seguiremos haciendo. Mil esker. Mil esker, Zuri. Agur, Juan. Agur.